voy a acompañarlos en la lectura La historia de la Orden de San Juan de Dios, de Juan Ciudad Gómez, Granada, 1963. Capítulo 3. Juan de Dios recibe a sus primeros compañeros. Juan de Dios, aún después de haber recibido el hábito, estaba solo para hacer los trabajos del hospital. Día tras día se había ido abriendo las puertas de los ricos. El hospital de la calle Luzana era el hospital modelo, genial para aquellos tiempos, concebido con arreglos a los cánones higiénicos de la ciencia médica de ese entonces, pero que el santo instituyó bajo la inspiración de su ardiente caridad. Llevaba ya cerca de 7 años ocupados en las penosas tareas de la hospitalidad. Sin embargo, encontrando ninguno que se quisiera unir como compañero en tan santa empresa. Solo le ayudaban algunos convalecientes curados en el hospital o algunos hombres de bien, debidamente seleccionados, que trabajaban bajo su vigilancia como criados, y cuando el esfuerzo humano no alcanzaba a acudir las multitudes necesidades del hospital, el Señor enviaba a sus ángeles para que le ayudaran. Al cabo de ese tiempo, Dios, que le había escogido para fundador de una nueva orden religiosa dedicada a la asistencia de los enfermos, le proporcionó compañeros que, imitando su santa vida, dedicaron las suyas bajo su dirección al ministerio hospitalario para, después de su muerte, los continuadores de su obra. Los primeros a quienes recibió como hermanos a finales del año 1546 fueron Antón Martín y Pedro Velasco, 2 hombres a los cuales el crimen cometido por uno de ellos ha hecho enemigo, y a quien la caridad y ardiente celo de Juan de Dios ha transformado en verdaderos hermanos y eficaces colaboradores de su obra. Antón Martín había venido a Granada para pedir a los tribunales la muerte del asesino de su hermano. Había presentado una demanda en la audiencia, y el proceso incoado seguía, aunque lentamente, su marcha. En este intermedio ha conocido a Juan de Dios y se gloría de contarse entre sus asiduos favorecedores, pues la palabra del santo: quien hace bien a sí mismo, socorriendo al pobre, le ha llegado al alma. Juan de Dios le agradece estas limosnas y quiere a su vez darle una más preciosa, la del amor. Ora frecuentemente por él. Conoce que es hombre de nobles sentimientos, pero que tiene el corazón endurecido, y para ablandarlo ora y hace grandes penitencias por él. No le ha dicho aún nada con la palabra, pero su mirada es elocuente. Quiere que perdone a su enemigo, y la caridad de un santo va a conseguir lo que no han conseguido los ruegos de sus amigos y de personas influyentes de Granada. Un día le ha encontrado en la calle de la Colcha. Iba preparando para este encuentro. Apenas se han saludado. Juan de Dios, aunque era tiempo de invierno y había mucho lodo, se inclina de rodillas, se pone ante la vista de Antón Martín el crucifijo que lleva en sus manos, y con las palabras caldeadas por el fuego de la caridad le dice entre compasivo y enérgico: hermano Antón Martín, la sangre de tu hermano derramada por Pedro pide venganza, pero la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz pide perdón. ¿Qué harás ante la vista del Señor, que por ti murió en la cruz?
Con estas palabras que suenan en los oídos de Antón Martín, entra la gracia en su corazón. Se pone de rodillas y, abrazando al santo, entra en la gracia de su corazón. Se pone de rodillas y le dice: hermano Juan de Dios, por amor a este Señor que por mí murió en la cruz, perdono a mi enemigo. La gracia ha triunfado y hace de Antón Martín un santo. Hechos los trámites necesarios para dar libertad al preso perdonado, Antón Martín requiere ser su libertador y, acompañado de Juan de Dios, va a la cárcel. Abraza a Pedro Velasco, que, lleno de espanto, no acierta a descifrar lo que sucede, y le ofrece con su generoso perdón las más sinceras amistades. Esta acción de Antón Martín convierte a Pedro Velasco, que, siguiendo su ejemplo, se dirige con él al hospital, pidiendo también a Juan de Dios que le admita en su compañía para dedicar el resto de su vida al servicio de los enfermos. Juan de Dios le fue iniciando en los ministerios de la hospitalidad. Cuando lo vio suficientemente dispuesto, le vistió el hábito que él había recibido de manos de Monseñor Sebastián Ramírez, y así vestido los ejercita en el servicio de los enfermos en el hospital y en pedir limosna por la ciudad, primero en su compañía, después saliendo solos. A estos dos se unieron otros tres antes de la muerte del santo. El más dispuesto y aventajado de todos fue Antón Martín. Juan de Dios ha puesto en él su confianza, le encarga la dirección del hospital en sus forzadas ausencias y, a su muerte, con la aprobación de Monseñor Arzobispo, queda al frente de él. Traslada el hospital a la calle de los Gomeles. Cuando Juan de Dios tuvo en su compañía estos operarios, se entregó con mayor ardor a nuevas obras de celo y caridad dentro y fuera del hospital. Con los enfermos que acudían a él, eran cada vez más numerosos. La casa de la calle Lucena era insuficiente para albergarlos, por lo cual empezó a buscar un local más amplio para poder admitirlos a todos. Poco después de la conversión de Antón Martín y Pedro Velasco, se presentó esta ocasión. A fin del año de 1546, los carmelitas descalzos dejaron el convento que tenía en la calle de los Gomeles, cerca de la Puerta de la Alhambra, para trasladarse al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Juan de Dios visitó en compañía de Antón Martín el exconvento de la calle de los Gomeles. Lo vio muy capaz y apropiado para el fin que pretendía y empezó a hacer gestiones para comprarlo. Según la autorizada y bien fundada opinión del señor Rafael, la compra del antiguo convento de los carmelitas se hizo en los primeros días del año 1547, empezando inmediatamente el traslado a él de los enfermos del hospital de la calle Lucena. Para hacer esta compra, Juan de Dios acudió a la liberalidad de los bienhechores que tenía en la ciudad, siendo el principal de ellos el arzobispo Pedro Guerrero. Fueron muchas personas las que ayudaron en esta mudanza, y el que con más largueza a mano, don Pedro Guerrero, a quien con mucha justicia se le debe la más lúcida parte de la historia que tuvo tanto en las buenas obras de nuestro bendito Padre Juan de Dios. Y solo ésta le dio el contrato por 1.500 ducados. Adquirido el nuevo local,
Se hicieron en las obras más urgentes para adaptarlo al nuevo destino, y terminadas estas, hizo el traslado del hospital, en cuyo trabajo le ayudaron Antón Martín y Pedro Velasco, que llevaban a cuentas a los enfermos impedidos las camas, colchones y demás enseres. Son varios los testigos del proceso de beatificación del santo que declararon sobre este hecho. Citemos entre todos el número 84, Alonso López, carpintero de 80 años de edad, el cual dice que respecto de que la casa de Juan de Dios tenía en la calle de la Pescadería era muy pequeña y muchos pobres habían buscado otra casa mayor y habían mudado a sus pobres a cuestas a las camas que tenían preparadas, junto con Antón Martín y Pedro Velasco, sus compañeros, y que la casa a que se había mudado estaba en la calle de los Gomeles. En el nuevo hospital colocó hasta 150 camas, haciendo una distribución de las salas semejante, pero mucho más perfectas a las que había establecido en el primero, no faltando poco a la gran sala en el piso de abajo para recibir durante la noche a los transeúntes y pobres que no tenían dónde pasarla. Viajes por Andalucía, Extremadura y Castilla. Las obras que había hecho en el nuevo hospital y el mayor número de enfermos aumentaron considerablemente los gastos de Juan de Dios que veía precisado al hacer. Para no grabar a sus bienhechores de Granada, que le habían ayudado con largueza en la compra del hospital, salió a pedir por las principales ciudades de Andalucía, Extremadura, empleando en estas correrías casi todo el año 1547. Primeramente se dirigió a Córdoba, en donde se entrevistó con el beato Juan de Ávila, que le ordenó volviese a Granada. Desde Granada el santo declaró a la duquesa de Sesa, escribió a Zafra, provincia de Badajoz, al conde de Feria y al duque de Arcos, confiando en la medida del beato Ávila, que se había trasladado a esta ciudad extremaña para misionar en ella y en la Baja Extremadura. Después llegó hasta Málaga y seguro de que su presencia en Zafra haría más fuerza a sus bienhechores que las cartas, se dirigió a esta ciudad como lo había aconsejado el beato Ávila. A fin de este siglo, escribió la segunda carta a la duquesa de Sesa, en la cual le dice: esta es para haceros saber cómo estoy y para daros parte de mis trabajos y necesidades y angustias de cada día que me recrecen, y además agora y de cada día mucho más ansí de deudas como de pobres, que vienen muchos desnudos y descalzos y llagados y llenos de piojo, que han de menester un hombre que lo haga más que escaldar piojos en una caldera hirviendo, y este trabajo será de aquí en adelante todo el invierno hasta el mes de mayo. Viaje a Valladolid y visita a Felipe II. Aunque en estas correrías por Andalucía y Extremadura había sido socorrido con largueza por sus amigos, los recursos llegados no fueron suficientes para pagar las deudas contraídas, para enjugar el déficit con los nuevos ingresos, e hizo viaje a Valladolid, en donde residía la corte, visitando de paso y con el mismo fin otras ciudades de Castilla,
particularmente Toledo y Salamanca. Llegando a la corte visitó a doña María de Mendoza, madre de su gran bienhechora, la duquesa de Sesa, mujer que fue del comedor mayor de don Francisco de Cobos, el cual le dio aposento en su casa y de comer, y todo lo necesario con mucha caridad y amor, todo el tiempo que en Valladolid residió, y le dio grandes limosnas que repartiese a los pobres vergonzantes. El conde de Tensadilla y algunos compañeros que le conocían dieron noticia de él al príncipe don Felipe, hijo del emperador Carlos V, que gobernaba España en ausencia de sus padres, y le informaron debidamente del viaje de Juan de Dios. Deseó el príncipe conocer personalmente a un hombre tan extraordinario, de cual le habían contado muchas cosas admirables, y le recibió en audiencia. En su presencia, Juan, inclinado de rodillas con gran respeto, le habló de esta manera: Señor, yo acostumbro a llamar a todos los hermanos en Jesucristo. Vos sois mi Rey y mi Señor, y tengo que obedeceros. ¿Cómo mandéis que os llame? Respondió el príncipe: llámame Juan, como vos quisieres, pues yo os llamo buen príncipe. Buen principio os dé Dios en reinar y buena mano en gobernar, y después buen fin para que ganéis el cielo. Y así estuvo hablando con él un buen rato. Después le mandó dar limosna a él y a sus hermanas las infantas, a las cuales cada día iba a visitar, y de ellas y de sus damas recibió muchas joyas y limosnas, y él lo repartía entre los pobres necesitados que había en Valladolid. El tiempo que estuvo en Valladolid fueron tanto los pobres de todas las clases que remedió, que hizo de él un biógrafo Castro, que ya casi tenía tantas casas de mujeres y hombres pobres que visitar y dar de comer como en Granada.